que mejor te parezca. El día 13 del mes primero se convocó a los secretarios del rey. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Versículo 13. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día. El día 13 del mes 12º, es decir, el mes de Adar. En cada provincia se debía emitir como ley una copia del edicto, el cual se comunicaría a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Aquí había una agenda ya planificada, aquí había una agenda planeada. ¿Qué iba a pasar con los judíos? Versículo 13, les iban a exterminar, matar y aniquilar. Había una agenda planeada, había una agenda ya planificada, había una agenda que estaba ya programada para que cuando llegara el día a estos habitantes judíos les hicieran lo que acabamos de leer. Había otra agenda más, por los años 1500, igual de otro personaje, había algo ya planeado, algo programado para un pueblo igual. Vamos a leer Jueces, por favor. Jueces capítulo 6. El libro de Jueces está antes de Esther. Jueces capítulo 6. Dice lo siguiente, versículo 1 al versículo 6. Los israelitas hicieron lo que, ¿ya estamos? Jueces capítulo 6, versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas, y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Aquí también había ya una agenda planificada, algo planeado que ellos tenían, que estos madianitas tenían algo planeado y que lo hacían. Y pobrecitos los del pueblo de Israel, porque dice que se quedaban sin nada, ¿no? Dice en el versículo 4, no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Todos se les llevaban. Había ya una agenda planeada, había algo planificado en estos años con estos personajes que hemos leído. Y vamos a leer una más, una agenda también que ya estaba planeada. Vamos al libro de Jonás, por favor. Jonás está ya más adelante de los libros que hemos leído. Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3, vamos a leer. Jonás, capítulo 3. ¿Ya tenemos? Amén. Jonás, capítulo 3. Vamos a leer solamente... vamos a leer desde el versículo 1. Jonás capítulo 3, versículo 1. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, dice, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día. Mientras proclamaba dentro de 40 días, Nínive será destruida.
Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Aquí vemos que también en Nínive había ya una agenda programada. ¿Qué iba a pasar con Nínive? Iba a ser destruido. Había una agenda programada. Había ya una agenda planeada, estaba algo ya planificado. Entonces nosotros vemos aquí que la Agenda 2025 es algo que los gobiernos, los estados planean, planifican. Y en estos personajes que acabamos de leer, vemos que también había una agenda ya planeada para el futuro. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es tu Agenda 2025? ¿Qué dice tu Agenda 2025? Pensemos, ¿qué dice nuestra Agenda 2025? ¿Qué tenemos planeado para nuestra Agenda 2025? Y con esto de los cortes de luz podemos empezar a tener depresión, podemos empezar a tener ansiedad, podemos empezar a tener malos pronósticos. ¿Qué dice tu Agenda 2025? Cada uno pregúntese, ¿qué hay planeado? ¿Qué hay planificado para tu Agenda 2025? Y ahí es cuando nosotros nos confrontamos. Y es como que estamos frente a una pared. ¿Y qué hay programado para nuestra Agenda 2025? Malos pronósticos. No sabemos qué va a pasar, la verdad, con esto de los cortes de luz. Humanamente no sabemos qué cosas pueden suceder. No sabemos. No sabemos si el otro año tal vez no haya agua, se siga yendo la luz. No sabemos si el próximo año pueden pasar cosas peores o cosas terribles. No sabemos. Humanamente no sabemos lo que puede pasar. Si yo les digo alguna cosa que tal vez sea solo por mis buenas intenciones, pero si no se cumple, entonces yo no les puedo ofrecer algo que yo no sé, porque humanamente no sabemos qué puede pasar, no sabemos qué puede suceder en nuestra Agenda humanamente 2025. No sabemos, pero algo sí sé. Y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 10 al versículo 11, y esta es la parte más importante de este mensaje. Esta es la parte central de este mensaje que quiero que pongan mucha atención. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Primera de Samuel. ¿Ya tenemos? Primera de Samuel 4, 10, 11 dice lo siguiente. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Y el versículo 11. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. ¿Qué es lo que dice aquí? Fue capturada el arca de Dios. Fue capturado el arca de Dios. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 15, por favor. Más adelante. Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 25 al versículo 28. Amén. Primera de Crónicas 15, 25, 28 dice: muy alegres, David, los ancianos de Israel y los jefes de 1000 fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca, los cantores y Kenanías, director del canto. Además, David llevaba puesto un efod de lino, así que entre vitores y al son de cuernos de carnero, trompetas, címbalos, arpas y liras,
todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Hace un momento yo les dije que no sabemos qué va a pasar en la Agenda 2025 de nuestro país. Pero hermanos, les decía que esta es la parte principal, la parte central del mensaje. A mí me llama mucho la atención, y si ustedes y yo somos verdaderamente cristianos, nosotros vamos a darnos cuenta de qué es lo que pasa o cómo está la casa de Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada en lo que pasa en la tierra. Lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en el mundo, lamentablemente no podemos subirnos a un poste y conectar cables y que la luz no se vaya. No podemos hacer eso. No podemos. Humanamente no podemos hacer, no podemos hacer mucho con respecto a la Agenda 2025, Agenda 2030 o lo que esté programado para una nación, para un estado. Sí podremos hacer algo, pero no tan extensamente, no tan ampliamente para que podamos cambiar el destino de una agenda planificada o programada. Pero si ustedes y yo somos verdaderamente cristianos, nosotros sí vamos a saber cuál va a ser nuestra agenda si nosotros vemos qué es lo que pasa en la iglesia. A mí me encanta cuando yo le escucho al pastor David los anteriores sábados predicar. Si ustedes son cristianos verdaderamente y yo, ustedes se dan cuenta qué es lo que está pasando en la iglesia. Si somos verdaderamente cristianos, ustedes y yo, nos damos cuenta si es que aquí está el arca de la presencia de Dios o no está el arca de la presencia de Dios. Si somos verdaderamente cristianos, ustedes y yo. Primera de Samuel capítulo 4 dice que se llevaron el arca del pacto, se llevaron y les mataron a los hijos de Elí. Y fue lo peor, fue la peor desgracia para Israel, fue lo peor. Fue como tal vez a un niño quitarle un juguete. A mi hijo Emanuel y a mi hijita Victoria, hace 2 semanas les compramos unos juguetes bien bonitos, un conejito y un dragón. Si tú le quitas eso a él, es quitarle todo. A Israel le quitaron todo. Y nosotros como cristianos podemos andar como el pueblo de Israel. Si se fue el arca del pacto de Jehová, ¿qué importa? Sigamos nuestra vida. Entonces, estamos mal. Pero aquí en esta iglesia, los anteriores sábados que yo le he escuchado, le he visto predicar al pastor David, aquí está pasando algo. Si ustedes se dan cuenta, y si yo me doy cuenta, entonces estamos en el camino correcto. Pero si nosotros nos da igual todo aquí, que nos levantamos al baño mientras alguien predica, que no leemos la Biblia, que no traemos la Biblia, que no oramos, que no leemos la Biblia, mis hermanos, su Agenda 2025 está hecho pedazos. Así de sencillo. Pero si ustedes y yo nos esforzamos, nos determinamos en que en esta casa la presencia de Dios vuelva o esté o permanezca, entonces todo está bien. David, cuando recuperó el arca, dice que se alegraban, que estaban sonrientes, que estaban con las mejores ropas, con el lino, con toda esa vestimenta. Ellos estaban felices. Y cuando yo vengo un sábado y le escucho al pastor predicar y le veo y siento la presencia de Dios, entonces aquí todo cambia. Y a nosotros, a mí me cambia. Y mi Agenda 2025 sé que está en un presente y un futuro asegurado. Pero si es que yo, como cristiano, como miembro de esta iglesia, me da todo igual, bueno, yo hablo por mí. Si otra persona no quiere, yo no sé. Pero yo voy a enfocarme en lo que yo quiero para mí y en que la presencia de Dios esté conmigo y habite aquí. La Agenda 2025 de estos personajes de Mardoqueo, de Gedeón, estaba lista para que murieran. Mardoqueo estaba predestinado para ser colgado en una horca de 2 metros, decapitado. Gedeón no tenía esperanzas. Él decía, ya nos van a robar, no sigan robando. Y así muchas veces nosotros pensamos, y así muchas veces nuestra agenda puede estar
planificada de esa forma. Que se va la luz, entonces ya no voy a trabajar, ya depresión, ansiedad, malos pronósticos. ¿Cuál es nuestro trabajo como cristianos? ¿Cuál es nuestro trabajo como siervos de Dios? Si es que hay que recuperar, que creo que ya la hemos recuperado, mantener el arca de Dios aquí. Mantener la presencia de Dios aquí. ¿Y eso qué me demanda? Que yo como cristiano me comprometa, me determine, me decida a buscar a Dios como debe de ser, a orar, a leer la Biblia, a cumplir con mi devocional. Si tengo que hacer algo, hacerlo. No por las personas, sino por Dios. Porque cuando estamos aquí, la presencia de Dios está aquí, todo cambia y nos va a cambiar a nosotros. Nuestra agenda 2025 va a estar programada con cosas buenas, va a estar planificada con cosas maravillosas, con cosas preciosas, con cosas increíbles que nosotros anhelamos. Cuando uno tiene la presencia de Dios, mis hermanos, y venimos acá a la iglesia, ¿por qué venimos acá a la iglesia? ¿Venimos solo por asistir? ¿Venimos solo por cumplir? ¿O venimos por no solo venir a la presencia, sino llevarme la presencia de Dios conmigo? ¿Para qué venimos? Y nosotros nos vamos a dar cuenta de eso, porque cuando uno tiene la presencia de Dios en su vida, te hace caminar con el cuello erguido, con la cabeza levantada, con la mirada al frente, con certeza, con dirección, con determinación. Tu agenda 2025 está planeada, está programada con determinación, con dirección. No hay nada más bonito, nada mejor, yo anoté aquí en mi cuadernito, que ver una persona que tiene sus ideas firmes, que tiene sus metas claras, que tiene sus planes y su agenda firme, que dice: yo en el siguiente año tengo programado esto, y si Dios me da esto, yo voy a seguirle sirviendo a Dios, yo voy a estar con Dios. No hay nada más bonito que ver un hombre, una mujer firme, con metas claras, con su agenda determinada, con su agenda decidida. Un hombre, una mujer decidido, determinado para su agenda del próximo año. Porque cuando no tenemos la presencia de Dios, entonces no nos importa nada y andamos con una agenda, que pase lo que pase. Pero si estamos con la presencia de Dios, es tan bonito, es tan maravilloso ver un hombre o una mujer con metas claras, con sus ideas firmes, con su agenda firme, con sus pensamientos determinados, decididos. Yo voy a hacer eso, y cuando Dios me dé eso, yo le voy a seguir sirviendo a Dios, y si Dios me pone ahí, voy a seguirle sirviendo a Dios. Porque tiene la presencia de Dios y su agenda está determinada, está planeada. No está tambaleante, no está indecisa, no está dudoso, no está temblando, no está como que fluctuante. De que sí vamos a tener temor, de que vamos a tener algunas cosas que enfrentar. Claro que sí, pero no vamos a estar indecisos. No vamos a estar así, que un día sí, que un día no. Eso a nadie le gusta. ¿Sí o no? A nadie le gusta eso. Que no tener una agenda firme. Pero cuando tenemos la presencia de Dios estamos, como digo, determinados, firmes. Y yo sé que siempre nosotros hablamos como que, o nos referimos más al género masculino. Pero sé que en este auditorio también hay mujeres. Y yo quiero decirles algo a las mujeres. Si es que hay alguna mujer que es soltera, o que es divorciada, o que es viuda, o que es madre soltera, o cualquier sea el estado de la mujer casada, con hijos, lo que sea, también en la Biblia nosotros encontramos ejemplos de mujeres como Débora, como Ruth, como Esther. Y yo quiero decirles a las mujeres que la misma agenda que Dios tiene preparada, como hemos leído, para Mardoqueo, para Gedeón, también hay testimonios como Débora, como Ruth, como Esther. También mujeres, Dios tiene una agenda maravillosa. Porque a veces las mujeres solo pueden decir, solo hablan de los hombres. Y yo les quiero decir
Cuando yo oro por mi esposa, cuando tengo la oportunidad de orar por ella, claro que le pido a Dios que ella me siga amando, que se enamore de mí toda la vida, por supuesto. Pero yo le pido más, yo le pido a Dios, le digo, Dios, cúmplele todos los anhelos de su corazón. Y yo sé que ella tiene, que es la madre de mis hijos, y sé que su vida es al lado mía, pero también ella tiene sueños personales como mujer. Yo le digo, Dios, cúmplele los sueños que ella tiene. Lo que ella sueñe, cúmplele. Y claro, al lado mío, ¿no? Por supuesto, también inclúyeme en lo que ella tiene. Si quiere irse de viaje a donde sea, inclúyeme, por favor. Pero yo le digo a Dios, claro, por supuesto, pero yo le digo a Dios, como si ella fuera de forma individual, le digo, Dios, vamos a poner como si fuera mi discípula. Dios, bendícela a esta mujer, como Débora, como Ruth, como Esther. Bendícele. Así que mujeres, ustedes también tengan ese pensamiento, que la agenda 2025 para los hombres y para las mujeres también es de eso mismo, caminar firme, caminar con determinación, no caminar pensando, es que estoy sola, que mi esposo, que esto me va a botar. No, caminen también con firmeza, con certeza, con determinación. Si eres una mamá soltera, si eres una joven que aún no se casa, el Señor tiene tu agenda cosas hermosas y maravillosas. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? De esas hombres y mujeres. Gloria a Dios. Miren, y nosotros al inicio veíamos que el pueblo de Israel, Mardoqueo, tenía una agenda ya planificada. ¿Qué era lo que le iba a pasar? Que al pueblo de Israel les iban a aniquilar, a matar, ¿a qué más? A exterminar. Ya había una agenda planificada solamente para que llegue el momento y que muertos. Pero vamos a ver en qué terminaron sus agendas cuando estos hombres buscaban a Dios. Vamos a leer Esther, por favor, capítulo 10, versículo 3. Esther, capítulo 10, versículo 3. Esther, capítulo 10. Esther, capítulo 10, versículo 3, dice así. Miren, la agenda de Mardoqueo era morir, y era morir ahorcado. Pero ¿qué pasó cuando este hombre buscaba a Dios, cuando tenía la presencia de Dios? Mardoqueo 10:3. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Un giro de 180 grados, cambió la historia. Iba a ser ahorcado, estaba ya planificado, estaba planeado que en su agenda próxima tenía que morir. Oh sorpresa, termina siendo el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud. La agenda de él fue una agenda gloriosa, ¿sí o no? Fue una agenda gloriosa, fue una agenda cambiada. Vamos a leer ahora Jueces capítulo 7, vamos a ver en qué terminó la agenda de Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo 13 al 15. La agenda de Gedeón también estaba ya planificada, estaba planeada en que iban a seguirle robando las ovejas, las vacas, los asnos, el trigo, todo, el arroz, el azúcar, la sal, todo. Jueces capítulo 7, versículo 13 al versículo 15. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió:
Esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. La agenda de Gedeón cambió. El pueblo de Israel, que estaba destinado a que nunca más iban a recuperar ovejas, vacas, asnos, lo que sea, la agenda de Gedeón cambió. Y hoy, si tú has venido acá a la iglesia y si tu agenda 2025 estaba como que un poco preocupante, hoy yo les digo, nuestra agenda va a tener estos resultados si ustedes y yo no descuidamos del arca de la presencia de Dios. Si ustedes y yo nos enfocamos, nos determinamos en que en este lugar el arca de la presencia de Dios se mantenga, porque nosotros somos puestos aquí en la tierra como la sal y la luz, y aunque el mundo esté todo al revés, aunque el mundo esté todo cambiado, todo diferente, desde este lugar las agendas de las personas pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas, pueden ser renovadas. Las agendas de las familias, las agendas de los hombres, de las mujeres, de los niños, de nuestros hijos, pueden ser cambiadas si es que nosotros no perdemos la presencia de Dios, si es que nosotros no perdemos el arca de Dios, si es que tú y yo somos conscientes de que el arca de Dios está en mi vida, entonces yo voy a determinarme por eso, yo me voy a determinar por ello y yo voy a luchar por eso. Y yo voy a mantenerme por eso, por el arca de la presencia de Dios sobre mi vida, porque eso va a hacer que mi agenda, no solo 2025, 2026, 2027 y los próximos años, sea una agenda en la que Dios me traiga firmeza, me traiga resultados, me traiga recompensas, me traiga cosas buenas. ¿Cuántos quieren cosas buenas para su vida? Amén. La palabra mismo dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice. Planes de bien, planes de esperanza. Planes que aunque no haya luz en Ecuador, que aunque haya habido otras cosas, mis planes son planes de bien. Porque aquí está la presencia de Dios. Y si tú y yo somos conscientes de eso, nuestra agenda está en buenas manos. Nuestra agenda tiene un inicio, un presente y un final feliz, como las novelas, ¿no? Final feliz. Ahora, quiero que todos los que han traído su Biblia o quien tenga un cuadernito en sus manos, levantemos así ya. Miren lo que tengo yo, los que fueron al campamento. Levanten los que fueron al campamento su agenda. Hermanos, simbólicamente, esta agenda es como que una agenda que Dios les da a ustedes. Una agenda 2025, donde nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros anhelos, Él nos dice: te la doy. Una agenda, como les dije, edición especial, no es para todos. Es una edición especial. En esta agenda, Dios te está diciendo: si tú cuidas mi arca, si tú cuidas de mi presencia sobre tu vida, entonces tú tendrás los mismos resultados que Mardoqueo, que Gedeón, que todo va a estar bien, pero depende de ti, depende de cada uno de nosotros. ¿Y de qué depende de cada uno de nosotros? Que nosotros dependamos de Jesús. Depende de que cada uno de los que estamos aquí tengamos una agenda 2025 planificada, programada, que sea bien si dependemos de Jesús. Si nos enamoramos de Jesús, si nos volvemos a Jesús, si nos decidimos por Jesús, nuestra agenda
está planificada con cosas buenas. Nuestra agenda está planeada con cosas maravillosas. En nuestra agenda sí va a haber luz y muchas cosas más. Démosle ese espacio a Jesús. Démosle ese espacio a Jesús en nuestra vida. La Agenda 2025 puede ser la mejor de nuestras vidas si es que ustedes y yo le abrimos y le dedicamos nuestras vidas. ¿Cuántos quieren darle su vida a Jesús y que nuestra agenda esté en sus manos? ¿Cuántos quieren? Levanten su mano. Vamos a hacer una oración. Señor amado, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque cuando escuchamos de la Agenda 2025, Agenda 2030, puede haber en nosotros incertidumbre, puede haber en nosotros ansiedad, puede haber depresión, puede haber preocupación, puede haber, Señor, inseguridad de qué nos depara el futuro. Pero, Señor, nuestra agenda, Señor, está en tus manos, Señor. Y tú dices en tu palabra, Dios, que tus planes son planes de bien, planes de cosas buenas, para darnos un futuro y una esperanza. Como nosotros hemos escuchado, Dios, testimonios de mujeres que no han podido tener hijos, cómo después tienen hijos. Esa misma agenda tienes programado, Señor, para alguna mujer que tal vez alguien le haya dicho eso. Tienes programado una agenda, Dios, para nosotros, Dios, para nuestras familias, para nuestros hijos, aún para nuestra nación. Pero te pedimos en esta tarde, Señor, te pedimos que nuestro compromiso como cristianos sea cuidar tu arca, sea cuidar la presencia de Dios, para que la agenda cambie, para que las cosas cambien, sigan cambiando, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestros pastores que se han determinado en eso y nos han enseñado y nos han transmitido eso, y nosotros vemos que tú estás aquí, Señor. Que si aún hay muchas cosas que aún no vemos, las veremos, Señor, pero que nosotros nos enfoquemos y nosotros tengamos clara que esa es la meta, Señor, porque lo demás vendrá por añadidura. Más gente vendrá que se salve, así como hoy vino, Señor, Jerica, Señor. Más gente vendrá, más líderes levantarás, más pastores levantarás, más salmistas, más adoradores levantarás, más danzarinas, más chicos que quieran servir en el teatro, en todo. Y no solo venir y cumplir, sino comprometidos con buscarte a ti. Tener esa necesidad de buscarte a ti, tener esa necesidad de que tú camines con nosotros, de que nosotros no estemos confiados de que Dios siempre está ahí porque ya hago esto, o porque tengo tantos años en la iglesia, o porque tengo cierto cargo, que no estemos confiados de que Dios está ahí. No, sino que nosotros tengamos la necesidad de buscarte para que tu arca esté aquí. No importa el cargo que tengamos o los años que estemos, no importa eso. Lo que importa, Señor, es buscarte porque te necesitamos a ti, Dios. Que eso sea lo más importante para nosotros como iglesia, como tus hijos, Dios. Que lo más importante que venir y estar haciendo algo, tengamos la necesidad de que Dios venga aquí. Mientras yo preparaba este tema, Señor, tú me mostrabas eso, Dios. A veces nosotros, por los años de cristianos, pensamos que Dios está ahí con nosotros, como si fuera arte de magia, como si fuera ya algo que tiene que pasar, como si frotáramos una lámpara. Tú me mostrabas eso, Dios. Y nosotros nos equivocamos, Dios. Nos volvemos como Sansón, nos volvemos como Saúl, que creemos que Dios está ahí porque soy líder o porque estoy liderando esto, porque soy esto. Falso. Tú nos llamas a que te busquemos con necesidad de ti, no por los años que estemos, no por quien sea, sino que tú nos llamas por necesidad de ti, Dios. Señor, si nosotros estamos haciendo eso, Señor, tus planes, Dios, los veremos. Yo seguiré viendo, y permíteme, Señor, permíteme a mí, a mi esposa, a mis hijos y a los que aquí estamos,
ver eso, Dios. Porque nosotros vamos a ver cosas grandes como Mardoqueo, como Gedeón, cuando te busquemos porque te necesitamos, y no cuando pensemos que porque somos años de cristianos Él está ahí. No, sino cuando siempre tengamos necesidad de buscarte, Rey soberano. Te pido, Señor, síguenos sorprendiendo, Dios, así con cosas maravillosas, Dios, porque si nosotros vemos en el libro de Samuel más adelante, cuando dice que David, después de que ya trajo el arca a la casa de Dios, dice que ellos elevaron un cántico, un salmo de alabanza. Te pido, Padre, que así mismo podamos ver ese acto o esa acción por medio del pastor David, de la pastorita Patti, del pastor Lenín, la pastora Anita, que eso mismo ellos puedan transmitirnos del arca de Dios aquí, y que nosotros veamos señales y milagros que vienen a esta iglesia, Dios, gente que tenía un pasado de muerte y cómo sus vidas cambian, porque tú eres el Dios que hace lo imposible imposible. Por favor, Dios, te pedimos que eso pase para esta iglesia cristiana, su presencia, Dios, 2024 y en el porvenir, Rey. Que eso pase, Dios, en esta iglesia, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor.